Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la electrodinámica. Bien, esta es una parte de la física que se encarga del estudio de las cargas eléctricas en movimiento que están dentro de un conductor o podríamos hablar, por ejemplo, de un metal. Tenemos también la corriente eléctrica, que es un movimiento de las cargas negativas a través de un conductor. Como los protones se unen fuertemente al núcleo, los electrones son los que en realidad tienen libertad de moverse y pues por ello se puede decir que la corriente eléctrica se origina por un movimiento electrónico a través del conductor, que, debido, que es debido, perdón, a una diferencia de potencial. Cuando hay dos objetos cargados con diferentes potenciales, se conectan mediante un alambre conductor o cualquier tipo de metal. Las cargas se mueven del punto del potencial eléctrico más alto al más bajo, lo que va a generar una corriente eléctrica instantánea, que va a cesar cuando el voltaje sea igual en todos los puntos del caso. En caso de que mediante algún procedimiento se lograra mantener en forma constante la diferencia de potencial entre los objetos electrizados, el flujo de electrones es continuo, de lo contrario, pues no va a ser continuo. El flujo de electrones se va a presentar en los metales, en los líquidos y los que se llaman electrolitos, que son sustancias que inclusive podemos encontrar nosotros en la sangre humana y en los gases. Hay dos tipos de corriente eléctrica. La primera va a ser la continua, que se va a abreviar como corriente continua, CC, y esta se origina cuando el campo eléctrico va a permanecer constante. Y esto va a provocar que los electrones se muevan siempre en el mismo sentido, es decir, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Convencionalmente es de positivo a negativo y este tipo de corriente lo vamos a poder encontrar en pilas, en teléfonos y con el control de la televisión. También tenemos otro tipo de corriente que es la corriente alterna y esta se origina cuando el campo eléctrico cambia alternativamente de sentido, por lo que los electrones oscilan a uno y otro lado del conductor. Así, en un instante, el polo va a cambiar de positivo a negativo y viceversa. Por ejemplo, aquí tenemos la licuadora, la plancha o la televisión. Cuando el electrón cambia de sentido, es decir, que vaya a ir a contracorriente, efectúa una alternancia y a estas alternancias a dos alternancias, perdón, se le constituye un ciclo, es decir, que primero vaya hacia lo negativo y luego vaya hacia lo positivo, eso ya sería una alternancia. El número de ciclos por segundo reciben el nombre de frecuencia. Así se representaría, por ejemplo, una corriente continua y una corriente alterna. La corriente eléctrica que se produce de un conductor puede compararse con el flujo de agua que pasa por una tubería. Y cuando tenemos una tubería, usualmente tenemos que tener una bomba para impulsar el agua. En el caso de la corriente eléctrica, no vamos a necesitar una bomba de agua, pero vamos a necesitar una bomba que mantenga el flujo de electrones, que puede ser una pila o un generador que posibilite el flujo de los mismos. Podemos medir la intensidad de la corriente eléctrica porque esta es una cantidad de la carga eléctrica que pasa por cada sección de un conductor por segundo. Se va a utilizar la fórmula intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica entre el tiempo. La intensidad de la carga eléctrica se va a medir en coulombs entre segundos y coulombs entre segundos quiere decir que hay un ampere. También se le puede llamar amperio. Y se puede utilizar un amperímetro para medirlo como tal en una situación real. En el caso de la electricidad, la utilización de aparatos para medir va a ser muy importante porque la electricidad no se puede ver, solo se puede detectar y cuantificar para los efectos que produce. Además, es súper importante para poder también tener cuidado con los objetos que nosotros tenemos en casa. Y pues nada, chicos, hasta aquí sería el video de hoy.